¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. El presidente electo Lenín Moreno anunció vía Twitter los nombres de los integrantes de su nuevo gabinete, que lo conforman 23 ministerios y 5 secretarías nacionales. ¿Qué tal, Liz? Siempre es un gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío. ¿Qué tal, Giselle? Amigos, muy buenas tardes. Lenín Moreno tiene previsto posesionar a sus ministros la noche del 24 de mayo, después de asumir el cargo. Revisemos a continuación los nombres de los futuros ministros. Aquí empezamos. Alrededor del 40% de los ministros de Estado, que son en total 23, fueron ministros del presidente Correa o asambleístas de Alianza País. Es decir, hay un 40% de nombres reciclados del actual gobierno y un 60% de personajes nuevos que se vinculan al gobierno. Ellos son César Navas como ministro del Interior, María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, Iván Espinel, ministro de Inclusión Económica y Social, Miguel Carvajal, ministro de Defensa, Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, Fander Falconi, ministro de Educación, Eva García, ministra de Industrias, Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos, Paul Granda López, ministro de Transporte y Obras Públicas, Tarcisio Granizo, ministro de Ambiente, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, Guillermo León Santa Cruz, ministro de Telecomunicaciones, Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, José Cadena, ministro de Electricidad, Javier Córdoba, ministro de Minería, Andrea Sotomayor, ministra de Deporte, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo, Otilia Cordero, ministra de Agricultura, Ana Druet, ministra de Acuicultura, Alejandra Vicuña, ministra de Vivienda, Verónica Espinosa, ministra de Salud. Las secretarías nacionales estarán a cargo de las siguientes personas: Iván Midero, secretario nacional de Planificación, Paola Pavón, secretaria nacional de Gestión de la Política, Alex Mora, secretario nacional de Comunicación, Joana Pesante, secretaria general jurídica, y Eduardo Manga, secretario general de la Presidencia. Todos estos funcionarios serán posesionados en el Palacio de Carondelet a partir de las 19 horas de este 24 de mayo, luego de que Lenín Moreno asuma el poder y se ciña la banda presidencial en la Asamblea Nacional. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Empezaron a llegar ya los mandatarios que asistirán a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo Lenín Moreno. El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, fue el primero en llegar. Nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito con María Gracia Acosta para que nos dé la información. ¿Qué tal, María Gracia? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Así es, están llegando ya las comitivas y las delegaciones para el evento de toma de posesión del presidente electo Lenín Moreno. El primer mandatario en arribar fue el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien fue recibido por el vicecanciller Carlos López. A su arribo, él explicó las razones por las que está acá el 24 de mayo para compartir esta fecha y también, según lo dijo, despedir al presidente Rafael Correa. Escuchemos sus declaraciones. Traigo saludo de todo el pueblo paraguayo. Venimos a traer los mejores deseos al Ecuador, a la hermana república. Venimos a dar los mejores deseos al presidente Moreno y más que una despedida al gran amigo, al presidente Rafael Correa. Ratificar, renovar el compromiso, el cariño a este país que tanto queremos y que tanta deferencia nos ha dado siempre al Paraguay. Un gran saludo y que realmente Dios bendiga a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Temprano, el primero en arribar fue el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a quien lo recibió el canciller Guillaume Long. Posteriormente, en horas de la tarde, se prevé el arribo de otros mandatarios a partir de las 17 horas. La primera será la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y para las 20 horas se prevé el arribo de Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú. También a partir de las 5 de la mañana, este 24 de mayo, está prevista la llegada del presidente de Bolivia, Evo Morales, posteriormente el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y entre otros mandatarios que han confirmado su presencia, estará el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Este es nuestro informe desde la sala protocolar del aeropuerto de Quito. Siguen ustedes con más en estudios. Una buena tarde. Buenas tardes para ti también, María Gracia. Y la confirmación de la visita de Nicolás Maduro a Ecuador despierta inquietudes en Quito,
donde un grupo de protestantes se ha ubicado al frente de la Embajada de Venezuela en la capital. Hasta allá nos vamos con Jorge Loaiza y su informe. Hola Jorge, cuéntanos qué sucede allí. ¿Qué tal, Liz? Muy buenas tardes, amigos televidentes. Como todos saben, se ha confirmado ya la presencia del presidente Nicolás Maduro a la ceremonia de cambio de mando que se realizará mañana aquí en Quito. Y eso ha generado diversas reacciones. A esta hora de la tarde, aquí en los exteriores de la embajada, se registra una manifestación encabezada principalmente por mujeres con carteles en mano rechazando la presencia del presidente Nicolás Maduro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? La presencia, estamos aquí un grupo de mujeres independientes sin ninguna afinidad política y la única motivación es solidarizarnos con los hermanos venezolanos víctimas del señor Maduro, que está acabando con este país, matando de hambre, sin darles medicamentos, alimentos, sordo e insensible frente a la necesidad de este pueblo que está muriendo frente a la indolencia de un gobernante socialista, comunista, pero más que nada que es un asesino, que en virtud de él se está muriendo tanta gente. Muchísimas gracias. Como les podemos informar, este es el ambiente que se vive aquí en los exteriores de la Embajada de Venezuela en el norte de Quito. Volvemos contigo, Gisela. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Jorge. Muchísimas gracias por la información. Y al menos 6 calles principales de Quito se cerrarán desde las 0 horas de este miércoles debido al cambio de mando presidencial que se realizará mañana, 24 de mayo. En total, 1.027 agentes de tránsito serán desplegados en las avenidas de la ciudad para ejecutar el plan de movilidad. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas. 1.027 agentes de tránsito participarán de los operativos de movilidad en los alrededores de la Asamblea Nacional, el Palacio Presidencial, el Palacio de Cristal de Lichimbía, la Plaza de la Independencia y los hoteles en donde se ubicarán los visitantes de las misiones extranjeras que participarán del cambio de mando presidencial. Los vehículos que vengan desde el sur hacia el norte hasta la Asamblea y no tengan nada que ver con el evento de transmisión del mando van a ser desviados a la altura de la calle Tarqui. Este miércoles 24 de mayo habrá algunos cierres en la ciudad a partir de las 6 de la mañana. Por ejemplo, aquí en la 6 de diciembre se cerrará desde la Avenida Patria hasta los ingresos del Palacio Legislativo. Solo se permitirá el paso de los invitados. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, algunos de estos cierres iniciará la tarde de este martes en el Centro Histórico de Quito, en el marco de la cena que el presidente saliente Rafael Correa brindará a las delegaciones internacionales. Vías alternas para la movilidad dentro del Centro Histórico. Vamos a tener la calle Guayaquil, la calle Pichincha, principalmente de norte a sur, y la calle Mariscal Sucre, la occidental. La calle Piedradita por el lado sur de la Asamblea, en cambio, servirá de ingreso peatonal para los visitantes a la ceremonia. Los vehículos que transitan por la avenida 12 de octubre tendrán que desviarse por el redondel de las Focas hacia la avenida Queseras del Medio. La avenida Yaguachi, ingreso al Parque Chimbía, también será cerrada al paso vehicular por el almuerzo que ofrecerá el presidente entrante Lenín Moreno en el Palacio de Cristal. Damos a los usuarios que trabajan por los sectores aledaños venir en transporte público. Y este miércoles durante todo el día la calle García Moreno, desde la Bolívar hasta la Mejía, será peatonal. Helen Quiñones, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El $1.000.000 que recibió el exministro de Electricidad en el 2011 ya había pasado a las cuentas de su socio en el 2008, coincidiendo con el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. La información se desprende del informe elaborado por la Policía del Principado de Andorra. Tras la detención del exministro de Electricidad Alexei Mosquera y su socio Marcelo Endara, la Fiscalía esperó el informe de la Policía del Principado de Andorra en busca de detalles sobre el origen del $1.000.000 que se supo llegó a las cuentas del exministro en 2011. La Unidad de Investigación Criminal especializada en lavado de dinero del Principado de Andorra revela, sin embargo, que el dinero de Odebrecht, $1.000.000, se transfirió por primera vez en 2008 a la cuenta de la offshore Tokyo Traders, cuyo representante es Marcelo Endara. ¿Cuál es su relación con Alexei Mosquera? Es tío político. Y ese dinero llegó a las cuentas de Alexei Mosquera en 2011. Es por ello que el presidente Correa cuestionó que el caso haya sido relacionado con el proyecto Toachi Pilatón y la gestión de su ministro de Electricidad, Alexei Mosquera. Qué raro que le den $1.000.000. 3 años después, más de 3 años después de firmar el contrato,
2 años después que se termina el contrato y cuando ya Alexei Mosquera había dejado de ser ministro hace también 2 años. Pero es importante poner atención a las fechas y una breve cronología de la creación de estas empresas, la contratación del megaproyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón y las transferencias de dinero. En diciembre del 2007, Hidrotoapi y Odebrecht firman el contrato para la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, pero Tokyo Traders se crea en marzo del 2008. En abril, un mes después, Odebrecht recibe un pago anticipo de $112 millones por parte del Estado ecuatoriano. El 11 de abril del 2008, Tokyo Traders, del ecuatoriano Marcelo Endara, recibe una primera transferencia de $200.000 por parte de la offshore de Odebrecht, la empresa Cleanfield Service. El 17 de mayo, el Estado ecuatoriano realiza otro pago a Odebrecht. Y 3 días después, el 20 de mayo, Tokyo Traders recibe $200.000 por parte de la empresa Cleanfield. La policía de Andorra detalla otras transferencias hechas por la offshore de Odebrecht a Tokyo Traders. Por ejemplo, el 26 de junio, $200.000. El 2 de septiembre, $400.000. Odebrecht cae en desgracia con el gobierno de Correa por fallas en el proyecto hidroeléctrico San Francisco. Y el 23 de septiembre, casi un mes después del último pago a Tokyo Traders, es expulsada del país. Cleanfield Service, la empresa que hace estas transferencias en 2008, es conocida como la firma de los sobornos de Odebrecht y parte de la denominada ruta del lavado de la constructora brasileña. No obstante, el dinero permanece en las cuentas de Tokyo Traders de Marcelo Endara hasta el 25 de febrero del 2011, cuando se registra un movimiento importante de dinero. Se transfieren $924.000 a la cuenta de una offshore creada el mismo día, Percy Trading, cuyos representantes son el mismo Marcelo Endara y esta vez su sobrino político, el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera. Pero esos depósitos es en el 2011. Es una consultoría. ¿Consultoría con una persona o con una empresa? Con una empresa que están depositados. Una de las empresas es de mi cliente. ¿Qué empresa es de su cliente? Tengo una empresa de Tokio. La Unidad de Investigación de Lavado de la Policía de Andorra concluye en su informe que entre 2008 y 2014 las cuentas de Marcelo Endara, Tokyo Traders y Percy Trading han movilizado $1 millón que llegaron desde Cleanfield, vinculada a Odebrecht. La Fiscalía de Ecuador espera un nuevo informe ampliado en el que no se descarta la revelación de nuevos nombres relacionados con estas jugosas transacciones. Fausto Yepes, 24 horas. El presidente Rafael Correa reforma el reglamento a la ley de comunicación. La medida endurece los parámetros de difusión de la música nacional que están obligadas a transmitir las radios. Tenemos las reacciones por este sorpresivo decreto. Las radios ya no únicamente están obligadas a transmitir el 50% de música nacional, ahora deberán hacerlo en los horarios de mayor audiencia. Además, deben ser producciones nuevas. En resumen, esto es lo que contiene el que quizás sea el último decreto que firme el presidente Rafael Correa. La medida ya trae reacciones. Disminuye la capacidad de las radios de presentar una programación competitiva. Están contribuyendo a que se sustituya más rápidamente a la radiodifusión como una alternativa. Y hablan desde la experiencia que ha dejado el 1 por 1. La experiencia de que no podía ser en horarios prime time ni a toda hora. Lo que estaba ocurriendo, según autores y compositores ecuatorianos, es que varias radios completaban su cuota de música nacional, pero destinaban su transmisión a horarios poco escuchados. No todas lo hicieron, porque quizás, claro, sienten esa como imposición. Entonces es como decir, ya, ok, vamos a cumplir esto porque hay que cumplirlo. Entonces lo ponemos a las 12 de la noche. ¿Y qué pasó ahí? Entonces ya la percepción entre la radio y el artista empieza a ser mala. Pero incluso él, Troy Alvarado, representante de quienes se beneficiarían de esta medida, tiene cierto reparo sobre el decreto firmado por el presidente. De ya no seguir como que alentando mucho esta confrontación que ha habido, sino más bien buscar la manera de llegar a acuerdos. Distintas radios han sido sancionadas con multas de hasta $3.500 por irrespetar esta medida. Quisimos conocer cuál es la cifra exacta, pero en la página web de la Superintendencia de Comunicación no está detallada esta información. Sin embargo, las cifras sí muestran cambios. En el 2013, solo el 20% del pago de derecho de autores se quedaba en nuestro país.
ahora supera el 45%. Lo cierto es que ambos sectores, tanto los artistas ecuatorianos como los radiodifusores, tienen ya la mirada puesta en lo que será el nuevo gobierno, pues consideran que existen temas mucho más sensibles dentro de la ley de comunicación que los que incluye este decreto firmado en las últimas horas del gobierno saliente. Dayana Monroy, 24 horas. Héctor Yepes y Ángel Gende fueron elegidos como presidente y vicepresidente de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional. La decisión se da tras negociaciones entre los miembros de la mesa legislativa integrada por la oposición. Humo blanco en la Comisión de Participación, esto luego de 8 días de la conformación de las comisiones en la Asamblea Nacional y tras la falta de acuerdos al interior de esta mesa legislativa. La indecisión duró hasta las 11:30 de este martes, que luego de su último diálogo sesionaron y por unanimidad los 10 asambleístas votaron por Héctor Yepes como presidente de la comisión. Nosotros, a diferencia de Alianza País, que resuelve sus cosas a punta de vicerazos y por eso salen rapidito, nos hemos tomado unos días para dialogar, para escucharnos y para llegar a un consenso. Por unanimidad también decidieron que Ángel Gende sea el vicepresidente de la comisión. Según las conversaciones en primera instancia, ese puesto lo iba a ocupar la legisladora Mayra Montaño. Pero como el Ecuador aún le falta madurar, se inclinaron por el varón. Está bien, yo acepto, porque ya que las aguas se calmaron, y no voy a hacer más ola para que el barco no se hunda. Y de mi parte no va a haber ninguna negatividad. Una de las primeras acciones de esta comisión será solicitar que a esta mesa legislativa regresen las reformas al Código de la Democracia para ser analizadas. No nos intenten poner en el congelador como ellos pretenden. Vamos a pedir nuestras justas competencias. El Código de Participación Ciudadana, que contiene el decreto 739 o decreto 16, también será debatido en esta comisión. Para poder insistir en cuanto a este código, en que no solo no se legalice el decreto 16, sino que podamos garantizar en la ley la plena libertad de asociación. Yepes dijo además que insistirán en el pedido de amnistía para los líderes indígenas. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. El paso por el puente internacional de Rumichaca fue interrumpido por una protesta del magisterio colombiano que bloqueó la circulación vehicular. Cerca de 3.000 docentes colombianos se tomaron el puente internacional como medida de protesta contra la deuda que mantiene el gobierno de Santos con la educación. Se han perdido 72 billones de pesos que han dejado de invertirse aquí en nuestra educación. Con gritos, pancartas y bailes arribaron hasta el límite fronterizo para hacer escuchar su voz de protesta, que a escala nacional lleva ya 13 días. Estamos pidiendo más recursos, más financiación para la educación pública. Pese a la presencia policial de los dos lados de la frontera, el paso vehicular quedó interrumpido, ocasionando inconvenientes a los viajeros, obligados a caminar y usar vías alternas. Me parece muy malo porque nosotros estamos viajando, necesitamos transportarnos y mira lo que está pasando ahí. No sabemos qué es lo que te puede pasar al otro lado. Obviamente, pues, tenemos el tiempo, que es lo primordial para nosotros los viajeros. Luego de 3 horas de una protesta pacífica, retornó la fluidez en el ducto internacional. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. El último acto oficial de Ricardo Patiño como ministro de Defensa se desarrolló esta mañana en la base San Eduardo, al norte de Guayaquil, donde entregó bloques habitacionales para personal de tropa de la Armada Nacional. Con la entrega de 32 departamentos para el personal de tropa y sus familias ubicados en el área de viviendas de la base San Eduardo en Guayaquil, Ricardo Patiño cierra su ciclo como ministro de Defensa, función que ejerció durante 14 meses. En su discurso inaugural, Patiño hizo referencia al decreto 945 emitido por el presidente Correa en marzo de 2016, que insta a las instituciones militares y policiales a eliminar las distinciones entre la tropa y los oficiales. La entrega de estos bloques habitacionales valorados en $355.000, aseguró, responde justamente a dicho decreto. El programa de vivienda fiscal digna acaba con las diferencias, pues todos nuestros hijos tienen derecho a iguales condiciones de vida, ya sea que sean oficiales, ya sean que sean personal de tropa. Sin embargo, aseguró que en materia de vivienda fiscal y eliminación de desigualdades aún falta mucho por hacer, pero que responder por esas y otras cuestiones será tarea de Miguel Ángel Carvajal, a quien Lenín Moreno ha anunciado como su sucesor. Nos falta trabajar más para cubrir la demanda. Yo estoy convencido, espero que así sea, que el próximo ministro de Defensa y el próximo presidente de la República continúen con esta iniciación. Carlos Acoto, 24 horas.
En otros temas, un niño de solo 11 años fue quemado por un grupo de jóvenes que supuestamente cumplía un reto del juego La Ballena Azul. Sucedió en el cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Su estado es sumamente grave. Mi sobrino hoy por hoy se debate entre la vida y la muerte. Sucedió este 14 de mayo a la 1 de la tarde en la parroquia de Caronderet, a media hora de San Lorenzo. Lo amarraron las manos, las piernas, le taparon la boca y a lo último le dieron golpe, patazo y puñetazo. Y a lo último le echaron gasolina y le encendieron con fósforo. El tío de Jackson indicó que su sobrino corría envuelto en llamas y él mismo apagó la bola de fuego que cubría el cuerpo. Él tuvo valor de tirarse al río. Él, como el río estaba cerca ahí, se tiró al río y él se pudo apagar, él mismo se pudo apagar porque se tiró al río. 6 niños estarían involucrados en este hecho. Que mencionan que es un juego llamado La Ballena Azul. Seguirán haciendo, se van a la cárcel si no hay un buen psicólogo, si no hay alguien que un orientador, qué sé yo, que los agarre a los muchachos. Los familiares saben que antes que Jackson fuera víctima, otros menores escaparon de los 6 niños que habrían quemado al pequeño de 11 años. Que a estos tipos se los castigue como lo establece el código de la niñez, pero que al cumplir los 18 años ya sea castigado con su pena máxima. Lamentan el estado del pequeño. El doctor me dijo hoy día que de mi hijo no había esperanza, que solo un milagro lo salvará en este. Es el último de 8 hermanos. Con el 65% de quemaduras de tercer grado en su cuerpo, lucha por vivir, para cumplir su sueño de ser un futbolista. Nelson Carrera, 24 horas.